En los últimos días se ha intensificado una campaña de odio en República Dominicana fundamentalmente, pero también se siente en lugares del exterior en donde el objetivo principal es atacar a la comunidad haitiana que vive en la República Dominicana o enfrentar a los dominicanos con los haitianos, como si entre estas dos comunidades, estas dos naciones o los integrantes de estos dos países que compartimos la misma isla estuviésemos en una guerra o con diferencias notables sobre cuestiones fundamentales, ya sea de política o de economía. Es verdad que hay diferencias entre las autoridades haitianas y las autoridades dominicanas por el negocio en la frontera. De por medio está el tema de los impuestos, por ejemplo. La regulación. Hay por supuesto, también regulaciones. Países como la Unión Europea, o grupo de países como Unión Europea, han apoyado a la República Dominicana para establecer un mercado con algo de dignidad que permita una regularización mayor de parte de las autoridades dominicanas. Las autoridades haitianas reclaman ello, algo parecido, pero hay obviamente unas negociaciones entre Estado, el Estado haitiano y el Estado dominicano, que se manejan vía Cancillería de ambos países y que no tienen por qué repercutir en las calles o con la persecución contra ciudadanos haitianos en República Dominicana o contra ciudadanos dominicanos en Haití. Mira, todo esto parte de una mentira. Se habla de invasión, dicen que invasión pacífica de Haití. Lo primero es que las invasiones no son pacíficas. Las invasiones se hacen con armas, con ejércitos, y las hacen los estados, los pueblos no invaden como tal. Lo que pudiera decirse es que hay una migración notable, si es que en estos momentos la hay. Yo no tengo elementos de juicio ni estadística, porque una cosa es que una gente diga o afirme o presente un vídeo viejo como que presentaron estos días, de un asunto de día de comercio, que no era tampoco migración. Y entonces lo grande es que mucha gente comienza a repetir esto sin razonar, sin investigar. Y de manera irresponsable hay medios que se prestan a eso y personas que se puede decir que serían líderes de opinión. Entonces eso es muy irresponsable y peligroso y dañino, porque usted no puede asusar a un pueblo, primero atemorizarlo, ¿verdad? Y un pueblo atemorizado es capaz de muchas cosas, es manejable, manipulable. Y segundo, insuflarle ese odio hacia otras personas. Eso no debe ser. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, ahora mismo se acaba de cumplir, está por cumplir el plazo del plan de regularización. Los sectores más conservadores están diciendo que el gobierno no puede dar un día más, que no, que nada. El gobierno está contemplando para ver si hay casos que deban ser tomados en cuenta para fines de revisión o lo que fuere, como sucede en todas partes. Se va a deportar a un grupo de personas que están en condición de residencia irregular. Se revisan a veces algunos casos porque en muchos casos se pueden cometer injusticias. Lo otro es que esa campaña no solo se asusa contra los haitianos que emigran, sino contra dominicanos de origen haitiano, también, que llevan una lucha muy justa porque se les reconozca como dominicanos, como tal, como lo que son. Incluso porque la mayoría de ellos nació y sus hijos nacieron antes de que se proclamara la Constitución de 2010 y por tanto, por el hecho de nacer aquí, de padres que habían sido contratados por el Estado Dominicano o por empresas privadas avaladas por el Estado Dominicano para venir a trabajar. Son ciudadanos dominicanos. Que no eran indocumentados como tales, ellos no cruzaron de manera clandestina por la frontera, fueron traídos. Entonces todo eso se toma, fíjense ustedes, cada vez que hay ciertos grupos de la política, grupos que lo único que hacen es denunciar apocalipsis, no tienen nunca una propuesta y nunca ven la normalidad de la sociedad, siempre creen que hay una crisis y que tal cosa es grave y que es peligroso y que la patria está en peligro. Todo el tiempo viven con esas prédicas. Bueno, han dicho, Gustavo, que en los barrios de Santo Domingo, de cada 10 personas, 8 son haitianos. Pero eso es una mentira. Eso es mentira, no totalmente. Es verdad, o sea, pues, otro bueno, que el 30% del presupuesto de salud y educación se gasta en tampoco es verdad. Entonces, todas esas mentiras, con eso manipulan a la gente y eso se puede ver en la historia, en muchos países, en muchos lugares. Cuando hay
ciertas crisis, o hay políticos que no tienen una agenda como tal, una ideología firme, se pegan de eso, del odio a personas que ellos entienden que son extranjeros o que son personas extrañas a ese país, para poner la gente a olvidarse de los problemas quizás reales y a ocuparse de odiar a ese grupo de seres humanos. Bueno, una de las mayores tragedias de la humanidad fue la que encabezó Adolfo Hitler en Alemania en contra de los alemanes judíos o de ascendencia judía, y bueno, pues lograron establecer una persecución que cremó a millones y millones de personas asesinadas, y una Segunda Guerra Mundial en la que perecieron más de 60 millones de personas. Exactamente. Eso es el y no resultado solo en Alemania, del odio. en todos los territorios ocupados. Bueno, Alemania invadió una gran parte de los países de Europa, estableció campos de concentración y llevó incluso a países como Estados Unidos a establecer también campos de concentración, porque no podemos olvidar que Estados Unidos estableció campos de concentración contra los japoneses que vivían en los Estados Unidos. Estadounidenses de origen japonés. Exactamente. Claro, que en ese caso no lo torturaron. No, ni lo cremaron tampoco. Los aislaron. Sí. Ahora bien, como en Haití ha habido la información de que supuestamente el gobierno haitiano estaría restableciendo un ejército, las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta que MINUSTAH, la fuerza de paz que existe, encabezada por Naciones Unidas en Haití, en el mes de octubre se supone que termina. Ya se ha estado desmontando esa misión y de está paz. de retirada ya. Bueno, pues entonces Haití se está planteando la posibilidad de crear un ejército. Bueno, pues ya una de las cosas que se dicen es que ese ejército es para pelear contra los dominicanos. Pero todo el tiempo Haití tuvo un ejército, y después de que ya se reconoció a República Dominicana, que eso ocurrió en el siglo XIX, nunca más volvieron a invadir y nada de eso. El fin de semana nosotros publicamos un comunicado, en Acento se publicó, de 140 o 130 personas de República Dominicana y también dominicanos establecidos en otros países, principalmente en los Estados Unidos y procedentes de diferentes universidades de los Estados Unidos. Es decir, una gran parte de ellos son académicos, pero no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países. Por ejemplo, David Ortiz Alburquerque en Puerto Rico, Elisa Lister, que está establecida en Colombia, Juno Díaz, que está establecido en Estados Unidos, un reconocido escritor, pero también Chiqui Vicioso dominicana, Aurora Arias, Jacqueline Jiménez Polanco, una politóloga muy establecida, Quisqueya Lora, una historiadora dominicana, Tagira Vargas, que es una antropóloga social. Son parte de las personas que firman este comunicado. Intelectuales y activistas. Sociales. Sí. Han dicho que existe una campaña muy fuerte de odio desde los medios sociales y que se sustenta fundamentalmente en República Dominicana para que la sociedad dominicana incentive su odio hacia los dominicanos de origen haitiano o hacia los haitianos establecidos en República Dominicana. Y que eso no debe ser. No, para nada. Eso es vergonzoso en pleno siglo XXI. Eso es algo que debe abochornarnos a todos. ¿Cómo es posible que un país que diga en su escudo, Dios, patria y libertad, que se diga que es un pueblo cristiano? O sea, y el cristianismo se supone que se basa en el amor, ¿o no es eso? ¿Cómo puede estar propalando odios? ¿Cómo puede estar propalando ese desprecio racista? Eso no debe ser, pero además nos olvidamos que somos un pueblo que es verdad que recibe esa migración, como estamos recibiendo a muchos hermanos venezolanos en estos momentos que están en dificultades. Pero al mismo tiempo nosotros también exportamos migración. Pero no tiene el Estado dominicano mecanismos de control. Los tiene y lo está aplicando. Los tiene y los está poniendo en práctica. Y de hecho, porque tampoco nosotros estamos postulando. No queremos, no es que no que abran la frontera. Las leyes de migración, es que no está abierta tampoco. Eso es mentira. De hecho, el Estado dominicano se hay que reconocerse al gobierno. Después de un periodo crítico, ha hecho muchos cambios, y ahora incluso los militares y policías al servicio de migración en las redadas, con sus excepciones, porque siempre hay quien se pase de la raya, no maltratan a las personas que detienen en la calle. Le piden los documentos, los transportan. Ha habido uno que otro caso de abuso, pero no es la regla. Vamos a hacer una pausa, Gustavo.
Fausto, y bueno, el país político en estos momentos vive horas de intensidad. Por un lado, hay un debate que, de hecho, en tu programa, ¿Y tú qué ¿y dices? tú qué dices? Tú lo has puesto sobre el tapete en la semana que concluyó con entrevistas a diferentes activistas de los próximos pasos de la Marcha Verde. Mucha gente se está cuestionando. De hecho, hay hasta una presión, yo pienso, sobre la Marcha Verde de sectores políticos que le dicen tienen que definirse. Pero ellos tienen, es un movimiento muy amplio, tienen su propio mecanismo muy democrático, muy horizontales, y ellos están llamados a una próxima asamblea, van a discutir esas cosas. Pero por otro lado también hay movimientos en el alicaído Partido Revolucionario Dominicano que se encuentra disminuido, y aunque su presidente y líder actual, Miguel Vargas, está más concentrado en su labor de ministro de Exteriores, hay otros dirigentes, entre ellos Guido Gómez Mazara, que aunque fue formalmente expulsado, él ha impugnado esa expulsión, y se ha ganado el apoyo de varios dirigentes y han comenzado a recorrer provincias y dicen que quieren rescatar ese partido, van para el Tribunal Superior Electoral ahora con nuevos jueces, ¿no? Quizás tienen esperanza que esta vez les vaya mejor. Y por otro lado, el Partido Reformista también, que hace tiempo que ha venido de capa caída y disgregado. Hay una parte importante de la vieja dirigencia que está con el gobierno y con el PLD, y otra que está liderando Federico Antumballe, en un liderazgo que también tiene como que compartir, coexistir con Víctor Bisonó, Hito, Víctor. hicieron un pre-congreso, una pre-asamblea este fin de semana, están arengando y llamando a los reformistas que deben trabajar para reconquistar el poder. Pero hay voces disidentes. Modesto Guzmán, que siempre ha tenido un grupo, sobre todo en la base, con una incidencia notable, ha estado recorriendo también provincias, estuvo en el noroeste, y ha dicho que hay que sacar aquí, que aquí lo que encabeza es una dictadura, ha dicho. O sea que las cosas están candentes por ese lado. Bueno, Gustavo, la política también está pendiente toda la cuestión del Partido Revolucionario Moderno y la diferencia entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. Ya dijimos que la pasada semana Hipólito Mejía recibió un doctorado honoris causa en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, y Luis Abinader estuvo entre los invitados, estaba presente. Hipólito lo llamó su contrincante. Lo agradeció, que le agradeció que haya ido, pero dijo, es mi contrincante. Entonces, Le subrayó eso. Sí, hay diferencias, pero se supone, ya el PRM acaba de informar que dentro de poco va a tener su padrón de miembros definido, y eso lo va a llevar a una convención rápida, supuestamente, con el listado de sus militantes, no con un padrón abierto. Y luego también está pendiente lo que va a pasar dentro del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, que el Tribunal Superior Electoral, que se va a quedar instalado hoy, ya fue juramentado, pero hay que instalarlo, encabezado por Román Jaques Liranzo. Ese Tribunal Superior Electoral va a tener una presión muy fuerte en los próximos días sobre temas que se han ido quedando en el tintero, aunque hablaron de muchas sentencias que se emitieron en el Tribunal Superior Electoral. Esas sentencias no resolvieron ningún problema, quedaron todos los problemas de los partidos políticos irresueltos, y van a volver ahora sobre este nuevo Por lo tribunal. menos los problemas más gruesos, porque hubo cosas de forma que eso nadie la discutió, se tomaron decisiones, porque fueron muchas cosas que llegaron. Ya. Pero los asuntos gruesos que enfrentaron a grupos en los partidos dirigentes, no hubo tanta satisfacción con esa Pero decisión. sí hay una cosa, es que todos los partidos políticos, incluyendo el PLD en el gobierno y los de la oposición, tienen interés en una salida de lo de Marcha Verde, porque esa entidad, Marcha Verde, presiona mucho al sistema político. Entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con Marcha Verde a partir de ahora? Se define como un movimiento político y comienza a gestionar esa transformación. Los dirigentes de Marcha Verde, prácticamente todos, están muy claros en el sentido de que no puede ser. No, que ellos no van hacia un movimiento político social, porque ellos son un movimiento social de reclamo. Y ahí confluyen gente de diversas corrientes políticas. Ya, que no pueden salir de su demanda de lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Exacto. Sin embargo, hay quienes dicen que la última proclama que se hizo, en la que se decidió
pedir un sometimiento penal del presidente de la República, eso genera confusión, porque ya entra en un ámbito fuera de la tónica que Aunque hasta se ha este querido momento había tenido manipular Marcha Verde. esa proclama, Fausto, porque ellos no solo pidieron, o sea, gente del gobierno ha querido decir que eso coloca a Marcha Verde como en la oposición contra el PLD, y no es así, porque ahí se pidió el enjuiciamiento también de los otros dos expresidentes, a los cuales le tocó negociación con Odebrecht. Se pidió el de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández. También. O sea, que no es un asunto contra el PLD ni contra Danilo Medina, porque han querido manipular con eso, ¿no? Ya. Entonces, los próximos pasos de Marcha Verde, luego de la asamblea que ellos van a realizar en los próximos días, es una asamblea en donde participan más de 100 organizaciones de la sociedad civil. Ahí están grupos comunitarios, Debe haber grupos más, porque religiosos, ahí todas las están provincias hay muchísimos sociedad grupos. civil, todo el mundo. Bueno, pero parece ser que hay una tendencia muy fuerte hacia empoderar Marcha Verde en los municipios. Y eso se interpreta también como un empoderamiento de carácter político a nivel municipal, porque se ha ido organizando Marcha Verde en lugares en donde Marcha Verde ni siquiera sabía que tenía incidencia. Y la gente se está autoorganizando y autoproclamando como representantes Mira, de Marcha yo Verde. en estos días me incluyendo el exterior, ¿eh? Señalaba el joven sociólogo Juan Miguel Pérez, Sí, de los hermanos Pérez, muchachos muy inteligentes y bien formados. sí. Él decía algo interesante. Él es profesor universitario, también hace labores de investigación social, que decía, mira, hay como dos países políticos, si se quiere, a grandes rasgos. Una es de los partidos formales y todas las cosas que regularmente los medios debaten. Por ejemplo, mucha gente le asombra que el Partido Reformista siga siendo noticia todavía, pero lo es. Es un partido Sí. que gobernó muchos años, está disminuido, pero tiene gente que son de los notables políticos. Pero él me decía, mucha de esa gente no tiene la incidencia que tienen líderes que los medios desconocen prácticamente, porque no es gente que esté en los medios, pero que tienen una incidencia local o regional muy importante. De hecho, en las elecciones pasadas pasó en varias ciudades y municipios, y a veces ciudades importantes, que quien ganó la alcaldía era alguien que no se le conocía trayectoria política. Así es. ¿Por qué? Surgió y quizá un partido dijo, este tipo tiene apoyo, se midió, vamos a llevarlo de candidato y ganó. San Francisco de Macorís. Y en la por misma ejemplo. Vega también. De la Vega, sí. Y en ciertamente. otro lugar. Entonces, Sí. ha ocurrido. Hubo un caso de un señor propietario de una bomba de gasolina, por allá por Puñal también. Pasó así, que era un desconocido y fue por un partido chiquito. Y ganó, derrotó a los grandes. Creo que fue por el partido de Atuey, fue algo así. Sí. Bueno, entonces... O en Ocoa, Pedro Alegría. No, pero ese tiene muchos cuartos. Y había sido de partido grande. Bueno. El asunto Sí. con eso es que Juan Miguel le decía, es verdad. Por lo que tú señalas de que en los municipios Marcha Verde está echando raíces. Sí, claro. Pero es que ahí había quizás ese movimiento y esa efervescencia estaba. Lo que ha hecho Marcha Verde es que ha sabido interpretar el momento y han sintonizado. Y yo creo que eso es lo que muchos partidos no han hecho. Entonces, yo creo que por ahí que está el éxito de Marcha Verde, que surgió con la clase media, Sí. pero ya se ha ido hacia los sectores populares. Pero mira lo que ha ocurrido. Yo he escuchado a personas que son miembros de partidos políticos que dicen, pero este movimiento ha interpretado mejor que mi partido mis sentimientos. Y yo me siento más identificado con Marcha Verde y lo que está haciendo Es verdad. que con mi partido. Es verdad. Entonces, claro, por eso Marcha Verde representa de algún modo un cierto peligro, aunque no está estructurado ni organizado como un partido político, está lesionando de alguna manera a los partidos políticos. Pero en el buen sentido. En el buen sentido. Porque los partidos sí, claro. no pueden mantenerse como instituciones ancladas en el tiempo y lo mismo y no cambia. Entonces, esto es un desafío para que renueven, Bueno, para que sean creativos. todo el y mundo ha cambien. hablado, Gustavo, de que mientras los partidos políticos están debatiendo la ley electoral o una nueva ley de partidos políticos, la gente de Marcha Verde está en la calle haciendo reclamos que son sentido, admitido y querido por los ciudadanos. Entonces dice, marchar, yo me siento bien, me libero, yo expreso un sentimiento, yo sé que en esa marcha nadie va a tomar una piedra para tirarla a ningún sitio, por tanto es un movimiento educado, un movimiento organizado, y estoy expresando un criterio, un punto de vista, diciéndole algo a las autoridades. Y tiene una agenda de grandes temas nacionales, como la impunidad y la corrupción, pero al mismo tiempo temas locales que afectan a las comunidades. Entonces ahí, obviamente, que Marcha Verde tiene una ganancia fuerte. Uno no sabe si esa adhesión se puede mantener si Marcha Verde hace algún tipo de transformación,
por las entrevistas y las conversaciones que he sostenido, parece que no hay posibilidad de cambios en Marcha Verde hacia convertirse de un movimiento social en un movimiento político. No creo que vaya a pasar, no será tan ni fácil. tiene posibilidades de levantar candidaturas, a menos que esa sea una decisión que ellos tomen, asumiendo que van a tener una erosión fuerte en la decisión con la decisión que tomen. Bueno, vamos a ver qué pasa. Es interesante, mientras tanto ellos se mantienen como el primer día, van creciendo. Vamos a una pausa. El pasado jueves, la administración de Donald Trump cumplió el primer medio año, los primeros 6 meses en el gobierno. Se instaló el 20 de enero y desde entonces ha sido una verdadera desgracia lo que ha ocurrido en la administración Trump. Una gran parte de los funcionarios de la administración de Donald Trump no han podido ser ratificados por el Congreso de los Estados Unidos. Y hay muchos problemas. Hay una investigación sobre Donald Trump que lo implica a él y a su familia, incluyendo a su hijo, incluyendo a su yerno. Y hay un fiscal especial que está empoderado para hacer esta investigación, el ex jefe del FBI, Mueller. Hay además otras grandes preocupaciones porque no hay forma, parece, ya todos los medios de comunicación han publicado tantos datos y tantas informaciones que comprometen al gobierno de Donald Trump, que parece ser no le queda otra salida a Donald Trump que admitir que sí, que hubo conexiones con el gobierno ruso y que esas conexiones con el gobierno ruso le permitieron a él como candidato presidencial perjudicar a Hillary Clinton y beneficiarlo, lo que implica una intromisión de otro estado en el proceso electoral en Estados Unidos. Pero como las leyes de Estados Unidos no impiden que Donald Trump se autoperdone, entonces se contempla la posibilidad, y eso es lo que está ocurriendo recientemente, que abogados de Donald Trump están planteando, o planteándose teóricamente, la posibilidad de que exista el autoperdón. Es decir, que él admita eso es lo menos justo para quitarse la investigación de encima. Porque es como que un juez se juzgue a sí mismo y se perdone. Pero eso tiene consecuencias políticas muy fuertes. Entonces, una posibilidad es que Donald Trump sea sustituido y que quede en la presidencia de Estados Unidos el vicepresidente Mike Pence, que es un hombre de derecha, un poco más discreto, pero que sería como el establishment más formal del Partido Republicano. Eso yo lo veo muy difícil. Eso es muy difícil porque la elección fue favorable para los dos. Y no solo eso, el ego que tiene Donald Trump, un hombre que no puede estar callado, que aunque le han dicho que no es prudente que el presidente de una potencia esté todos los días en tweet con un debate y atacando medios y esas cosas. El ego de ese hombre no es verdad que le va a llevar a que simplemente renuncie. Donald Trump solo saldría de ahí si es llevado a impeachment y es defenestrado por el Congreso, pero eso es muy difícil. Bueno, hay serias preocupaciones de la política en Estados Unidos y lo que está pasando ya con el Estado, es decir, las relaciones de Estados Unidos con el mundo se han deteriorado fuertemente. El Fondo Monetario Internacional el liderazgo de Estados recientemente Unidos emitió un pronóstico de preocupación sobre Estados Unidos, bajando las proyecciones de posible crecimiento y generando muchas dudas porque dicen que es un hombre que no se sabe con qué va a salir. Entonces eso, para una economía de ese tamaño, genera nerviosismo. Mucho nerviosismo. Bueno, el argumento del propio Donald Trump es que la bolsa de valores, por ejemplo, en su administración, en los 6 meses de su administración, se ha fortalecido. Eso es lo que él dice. Las acciones han subido. La lectura que dan otros es que hay gente que se está guareciendo, comprando acciones y invirtiendo en los commodities que entienden que no van a bajar debido a que precisamente sí se están protegiendo. Por cierto, tú me comentaste que Leonel Fernández escribió un artículo sobre Donald Trump. Sí, en su columna habitual del listín, él se refiere a Donald Trump y dice que es un presidente de tweets, lo comenta de manera crítica, ¿no? No es el primero en la familia Fernández Cedeño, ¿verdad? Porque no, claro. Doña Margarita, no, pero eso fue la campaña electoral. Pero ya hizo todo un anuncio sí, diciéndole a la gente, a la comunidad dominicana que votara por Hillary, ¿no? Ya. Bueno, esa situación de Estados Unidos, por supuesto que tiene una dimensión muy, muy fuerte, porque
Ahora, por ejemplo, lo que se está planteando es la inestabilidad emocional y la falta de criterio lógico del presidente Donald Trump. Vale decir que él no tiene las condiciones mentales para dirigir una nación como Estados Unidos. Hay Lo que muchos muchos han comentarios observado y es que él artículos. no se ha dado cuenta que él es presidente. Él piensa que está en una de sus empresas en donde él es ley, batuta y constitución. No ha podido cumplir. Por ejemplo, no ha podido con lo de la sustitución del Obamacare. Con lo del muro, ahora dice, bueno, son unas cuantas paredes nada más que yo voy a hacer. O sea, ya no ha podido llevar a cabo eso. Entonces, decía que no se iba a meter en guerra y comenzó no hace mucho a bombardear parte de Siria. Entonces, eso no es tan sencillo gobernar un país así. Sacó a Estados Unidos del acuerdo transpacífico y las naciones que Tremendo estaban... error, porque esa era una forma en que Estados Unidos iba a hacer contrapeso al enorme crecimiento Ya, de China. ya. Por cierto, vi una información que me pareció interesante y admito que yo tenía un error. Y sacó a Estados Unidos de los acuerdos climáticos, del cambio climático de París. Ahora dice que va a revisar, porque eso es una metida de pata, ¿no? Admito que estaba equivocado, y aquí lo habíamos hablado y en varias ocasiones. Yo no creía que Rusia estaba tan avanzada en temas de las TICs, de la tecnología de información. Por eso yo he dudado siempre aquello de que un hacker intervino. Ahora vi informaciones de medios serios estadounidenses, y el mismo gobierno lo comentó, de que hay unos celos y que Rusia está diciendo que todo este escarceo respecto a que ellos intervinieron es porque hay una empresa desarrolladora de software muy buena rusa que le ha vendido nada más y nada menos sus servicios que al gobierno estadounidense. Claro, pero Entonces yo digo, pero esto es casi, deben estar revolcándose la gente. No, pero porque Estados Unidos se suponía que estaba muy a la cabeza por encima de Rusia en esto y parece que no. Sí, no, los rusos han avanzado mucho. Mira, Entonces lo otro, ellos dicen que eso es una justificación para despojar a Rusia de futuros contratos con esa empresa. bueno, tú sabes que en la cumbre del Grupo de los 20 que se hizo recientemente en Alemania, se detectó que hubo una reunión en privado que hicieron Vladimir Putin y Donald Pero Trump. hubo hasta foto y todo. Entonces, Pero él lo negó. dice que Donald Trump lo negó. sí, yo conversé, pero no fue un encuentro. ¿Qué fue? Ya. Un desencuentro. Bueno, entonces ahora hay la admisión de que finalmente sí, se hizo la reunión y la conversación. ¿Cuáles fueron los temas? Donald Trump no quiere hablar de eso y dice que fue sobre el tema de la adopción de niños, que fue prohibido por niños rusos por parte de los ciudadanos americanos, que ese es un tema de debate y de discusión en ellos, Sí, en pero esos eso países. es un tema colateral. Hubo preocupación de Rusia porque habían personas traficando con niños rusos. Ya. O sea, eso se da en muchísimos países. No, pero cuando Obama aplicó las sanciones al gobierno ruso, inmediatamente lo que se produjo fue la decisión de Vladimir Putin de prohibir la adopción de Exactamente. niños rusos por parte de ciudadanos de los Estados Unidos. Bueno, pues estos temas, todos estos temas han complicado bastante la situación. Al final Rusia, ayer domingo, el embajador ruso que está en el centro del debate, en Washington, el embajador ruso fue llamado a Rusia y termina su misión de más de 10 años como embajador de Rusia en Estados Unidos. Sí, pero eso es una formalidad, nombran otros. Esos son países que nunca dejan de Pero tener recuérdate que comunicación todas las constante. reuniones se produjeron con el embajador ruso en Washington. Sí. Las reuniones de los Sí, pero representantes esos países sí que dan de continuidad Donald de Trump. Estado y todo está anotado. Ahí no se deja nada a la improvisación. No. No. Bueno, será hasta mañana. Hasta mañana.